Sí, señor presidente. Licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, representante del colectivo Bienestar Animal. Bienvenido, estimado licenciado de la Torre. La Comisión de Biodiversidad le recibe en este mismo momento en Comisión General para que usted haga su exposición y también nos deje el aporte que tiene que ver para la construcción de este proyecto importante de bienestar animal. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, casi noches a todos ustedes, asambleístas, asesores y amigos que los estoy viendo acá en la pantalla. Eh, Creo que es importante reconocer que este es un proyecto de ley que viene tratándose y ya se han unificado hasta el momento 5 proyectos de ley que están en la misma materia. Es la segunda comparecencia que hacemos, la primera se realizó en la asamblea pasada y mantenemos nuestra preocupación ya no solamente en los temas internos, sino en los temas conceptuales. El proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo, que es en torno al cual se juntan los demás proyectos de ley, lamentablemente excede lo que está planteado por la Corte Constitucional en la sentencia de la Mona Estrellita 253. En esta sentencia, uno de los ejes fundamentales es que se reconozcan los derechos de los animales como seres sintientes, hace referencia específica a animales silvestres, pero también hace referencia a algo en que determina que bajo ningún concepto y bajo ningún precepto los derechos de los animales pueden estar supeditados o pueden estar por sobre los derechos de los seres humanos. Cuando hacemos un análisis rápido, inclusive del proyecto de ley, comenzamos a encontrar principios fundamentales como interés superior del animal. Al haber un interés superior del animal, evidentemente ya el interés inferior queda en el del ser humano. Por ende, estamos incumpliendo lo determinado por la Corte Constitucional. Indubio pro natura. Creemos y defendemos los derechos de la naturaleza. Sin embargo, también la Constitución reconoce que el ser humano es el bien superior al cual hay que defender y que es el que rige rige y protege la naturaleza. Y creo que aquí hay un tema que no voy a entrar en la parte filosófica, pero para poder proteger la naturaleza no es un tema de derechos, es un tema de protecciones y regulaciones fundamentalmente claras. Hacemos referencia a un principio de pro animalium, donde nuevamente ratificamos que el ser humano está por debajo. Y cuando analizamos en términos muy rápidos el nombre de la ley, que hace referencia a los animales no humanos, pues ya estaríamos planteándonos que en una sesión, a diferencia de saludarnos como asambleístas, podríamos estar viéndonos ya no como animales o no como animales o humanos, sino como animales humanos, que ya no tiene una lógica porque estamos equiparando principios y conceptos que no son equiparables y claramente lo ha definido así en la sentencia de la Corte Constitucional, sin perjuicio de lo que está determinado en el voto salvado de la doctora Corral, que claramente hace referencia a lo mismo. Sin embargo, como digo, la sentencia per se ya clasifica y ratifica que no hay igualdad de derechos. Creo que con esto podemos avanzar un poco más. Como mencionaba, el tema de los no humanos es amplio. En virtud de que este proyecto tiene plazos, inclusive estamos de acuerdo en cumplirlos y estamos claros en que es positivo que se llegue a manejar una norma clara y precisa. No podemos tener normas difusas, no podemos tener normas que deriven en confusión. Términos similares, perdón, eh, cuando de las, perdón, nos han presentado, luego nos presentaron 5 matrices, como decía, 5 proyectos de ley. La ley de la Defensoría del Pueblo es una ley que amplía un sinnúmero de derechos hacia los animales y obligaciones hacia los humanos. Es una ley que básicamente es una ley sancionatoria. No encontramos en la misma ley temas que
clarifique en ciertos aspectos. Por el contrario, encontramos en esta norma un sinnúmero de omisiones a otras estructuras jurídicas que no están siendo consideradas, normas jurídicas que tampoco están siendo visibilizadas en la ley Chiara, en la ley Copo, en la ley del buen vivir de la fauna urbana, y que de alguna manera sí están presentadas en la ley de bienestar animal, y he ido en el orden de las columnas, no en el orden de presentación de las leyes ante la Asamblea. Creemos fundamental trazar la cancha, y trazar la cancha va a implicar entender que la interacción entre humanos y animales no es de ahora, no es de hace 10 años o 50 años. Son más de 14.000 años de interacciones entre humanos y animales, en la cual esta ha ido evolucionando en el tiempo. La domesticación misma de los animales ha sido fundamental y ha contribuido sustancialmente al desarrollo del ser humano como lo conocemos actualmente, al desarrollo del ser humano a través de la nutrición, a través de la proteína de origen animal, a través del trabajo conjunto entre animales y humanos, y que claro está, en este proceso se han tenido que ir dando correctivos. Vemos que las leyes mezclan clasificaciones de animales en función de su destino. Y aquí yo quiero hacer una reflexión. Cuando nosotros hacemos referencia a la palabra animales y considerando que el 70% de la población, en el Ecuador particularmente, en otras zonas, inclusive en porcentajes mayores, es una población urbana, lo primero que se nos viene a la cabeza son nuestro animal de compañía, perritos, gatitos. Sin embargo, adicional a ello, hay un sinnúmero de animales más que son los que están trabajando con nosotros. Muchas veces en las mismas ciudades, los perros, el caballo que está apoyando a la policía y a Fuerzas Armadas, ya con regulaciones para evitar abusos, pero están ahí, son parte de, son animales que están ayudando inclusive al control de drogas. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlos. De igual manera, tenemos una categoría de animales que son los famosos sinantrópicos, animales sinantrópicos que están considerados, algunos los llaman animales plaga, ratas, cucarachas, mosquitos, palomas. La ley planteada por la Defensoría del Pueblo prácticamente bloquea todos los sistemas de control de plagas existentes a través de prohibiciones. Entonces, el día de mañana, el control de una plaga de ratas, por ejemplo, o el control de una plaga de dengue, tendríamos que ver cómo podríamos realizarla, porque se prohíben un sinnúmero de productos de insecticidas, se prohíben pegantes, se prohíben anticoagulantes, dependiendo las diferentes categorías de animales y clasificaciones por especies. Ahora vamos al otro rubro. Tenemos los animales de producción. Y aquí viene algo curioso, y aquí hago referencia y voy a hacer un poco de énfasis en eso. Estas leyes que hablan de los derechos de los animales, que más bien deberíamos estar hablando de bienestar animal, y deberíamos estar hablando de los 5 dominios del bienestar animal, curiosamente omiten, y eso sí, y el curiosamente lo pongo entre comillas, curiosamente omiten la existencia de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. Ley orgánica que está vinculada a la Autoridad Agraria Nacional, al Ministerio de Agricultura, a la Agencia de Regulación y Control Zoo y Fitosanitario, que se llama Agrocalidad, y que a su vez es una agencia que tiene los vínculos internacionales con la Organización Mundial de Salud Animal. Entonces, al omitir esa norma, obviamente no es que estamos haciendo solamente la omisión de una norma jurídica menor, estamos haciendo como que desconocemos, y el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, y qué mejor estar en la Comisión de Biodiversidad con asambleístas que conocen del tema y que estoy seguro que van a legislar con responsabilidad, reconocer que la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria regula todo lo que tiene que ver con respecto a animales de producción, y de igual manera es la Agencia de Regulación y Control Zoo y Fitosanitario la que regula los animales de experimentación.
Entonces, cuando vemos que estas situaciones se omiten, quedamos más preocupados aún de en base a cómo se construyen o cómo se construyó la propuesta de ley presentada por la Defensoría del Pueblo. El tema aquí es, como mencionaba, tener una cancha trazada clara, tener leyes que no generen confusiones, tener leyes que no generen discrecionalidad en el momento de la aplicación. Y reconozco algo valioso. En la ley Copo, la ley presentada por la ex asambleísta Yesenia Guamaní, esta ley Copo hace referencia claramente a lo que son los animales de compañía. Sin embargo, esta ley, y voy a referirme puntualmente a ciertas leyes, estaremos entregando la matriz eh, con observaciones individualizadas a cada una de las leyes también. Así que de eso no se preocupe, señor presidente. Pero la ley Copo plantea elementos muy válidos. Si es que hay un animal que está herido y hay un médico veterinario, el médico veterinario aquí no es que puede, sino tiene la obligación de atender al animal. Y la cuenta se la pasa al gobierno autónomo descentralizado, que suena bien. Con eso el médico veterinario no tiene que asumir los costos por algo que, sin saber por qué se dio, tenía que corregir en el caso de un animal de compañía o un animal silvestre, porque no se especifica ampliamente. Pero aquí sí vemos un tema. El que no lo haga criminaliza la profesión veterinaria. Y al igual, cuando esa factura es trasladada al gobierno autónomo descentralizado municipal, este no conoce ni tiene partida presupuestaria para estos temas. Por ende, ya vemos otro problema adicional. Estas normas también tendrían que tener una validación de partidas presupuestarias para poder cubrírselas. En el caso de la ley de la Defensoría del Pueblo, perdón, en ese caso se plantea la creación de un sistema nacional en donde prácticamente nuevamente el Ministerio de Agricultura es supeditado a un segundo o tercer plano, que es en el único punto que se lo menciona, pero ese sistema también requiere de presupuesto y la norma legislativa obliga a que para cualquier ley que se quiera implementar que requiera partida presupuestaria, tendría que tener una certificación del Ministerio de Economía y Finanzas. Caso contrario, estaríamos creando leyes, creando obligaciones para el Estado, en este caso a gobierno central por un lado, o en el caso de la ICOPO, para gobiernos autónomos descentralizados, sin presupuesto alguno, por lo cual volveríamos a crear nuevamente leyes que no puedan ser aplicables en el tiempo. El Código de Ambiente es un código que es relativamente nuevo. La propuesta planteada por Viviana Veloz en su reforma al Código de Ambiente, en una ley que se denomina para el buen vivir de la fauna urbana, mucho en su texto se orienta a lo que son animales de compañía y así se lo comprende. Pero vemos con preocupación que el concepto de fauna urbana en los artículos 140 y sucesivos del Código de Ambiente, realmente, y esto también fue ratificado en el periodo anterior por parte del Ministerio del Ambiente, que competencia del Ministerio de Ambiente son exclusivamente los animales silvestres. Y ahí vemos nuevamente que fauna urbana es el resto de animales. Entonces, las competencias, ¿en quién recaen? Nuevamente tenemos un problema de institucionalidad. Gobiernos autónomos descentralizados, entiendo perfectamente, recaen las competencias de los animales de compañía y muchas veces, y que lamentablemente estos animales de compañía son abandonados, perros y gatos fundamentalmente. Y vemos con preocupación las ciudades con problemas y problemas de salud pública, no solamente problemas de suciedad. Pero cuando vamos a los gobiernos autónomos centralizados y vemos que la competencia que debería estar en el ente nacional y el COTAD así lo determina, están por estas confusiones y distorsiones jurídicas, quieren asumir también las competencias sobre la ruralidad,
cuando deberíamos definir fauna urbana como los animales que se encuentran en las zonas urbanas consolidadas. En el caso de muchos de nosotros, yo vivo en la zona rural, rural. No tenemos ni siquiera buenas vías de acceso y tenemos que ver cómo hacemos la producción. En mi caso, yo produzco leche. Tengo algunos colmenares de abejas y con mucho gusto les digo que me ha dado un excelente resultado y el trabajo conjunto con las abejas ha permitido tanto el bienestar de las abejas como el bienestar de la flora de la zona, donde hemos podido multiplicar la densidad de pastos para la alimentación de los animales. Y eso tiene que ver con la buena interrelación entre humanos y animales y entender los ecosistemas como tales y no entender los ecosistemas en un ámbito ideológico. Sin querer extenderme mucho más, porque el tiempo apremia para todos y he visto que hay varias comparecencias, solamente creo que es importante reconocer que hay que definir varias cosas previo a la aprobación de este proyecto de ley. Creemos firmemente que el proyecto debe continuar su rumbo. Es bueno que se defina la cancha y que se defina la cancha claramente, donde se respete la institucionalidad vigente, se respete las competencias del Ministerio de Ambiente, se respete las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, se respete las competencias del Ministerio de Agricultura y la Agencia de Regulación y Control, soy fitosanitario, se respeten también las competencias en materia de animales de experimentación de la agencia que está puntualmente a través de los comités de bioética. También creemos que es importante que la clasificación de animales debe corregirse en el Código de Ambiente. Caso contrario, no podemos crear más distorsiones y una ley creada de prohibiciones no es una ley que va a aclarar un desarrollo productivo, porque también tenemos que reconocer que en la zona rural, esos 2.700.000 ecuatorianos que trabajamos en el campo, esos 2.700.000, de acuerdo a las cifras del INE, que estamos ahí, a veces con problemas de servicios básicos, trabajamos y producimos con animales para la población en general. Reconocemos que hay grupos de gente que no le agrada el consumo de proteína animal, prefieren tomar bebidas vegetales, prefieren comer papillas de vegetales que les llaman carne y prefieren otro tipo de cosas. Reconocemos y respetamos el derecho de ellos, al igual como pedimos que se nos reconozca y se respete el derecho de una gran mayoría de ecuatorianos que estamos en lo que es producción animal, que estamos en lo que es consumo de proteína de origen animal, por cierto, de altísima asimilación, no reemplazable por proteínas de origen vegetal y con una asimilación altísima. Creemos que es importante, como decía, reconocer la institucionalidad. La reforma al Código de Ambiente es fundamental. Y eso lo plantea la ley que presentó el asambleísta Torres en su momento, donde sí se reconoce y si debe haber un sistema, que el sistema que haya no cree institucionalidad nueva, sino por el contrario, que la institucionalidad vigente sea absolutamente reforzada, que las instituciones cumplan con su labor, que no se creen presupuestos que no existen y que confiemos que este Ecuador mega diverso, fundamentado en el respeto entre los humanos, también a través del respeto entre humanos podamos también construir un respeto hacia la naturaleza donde la protejamos. Pero si le vamos a dar derechos, también tenemos que ver cómo sostenerlos y no solamente crearlos a través de la lírica en una ley, como lo he presentado el día de hoy, en la ley presentada por la Defensoría del Pueblo, que es una ley absolutamente inaplicable y que excede con creces lo que la Corte Constitucional determinó. Mi recomendación personal, señor presidente, señores asambleístas de la comisión, deberíamos revisar y hacer una consulta a la Corte Constitucional con respecto a que si esa ley cumple o no la sentencia 253 de la Mona Estrellita del año 2022. Muchísimas gracias. Quedo atento si hay alguna inquietud.
Muchísimas gracias también al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, su explicación, su exposición, que ha podido participar el día de hoy. Le pedimos de manera muy especial que nos deje también su presentación, como lo hizo. También se ha enviado la documentación al correo de la comisión. Por favor, le quedamos eternamente agradecidos a usted, y si los señores legisladores tienen alguna observación, algún criterio importante que puedan también vertir en este momento, bienvenido sea. Es usted, señor asambleísta. Si existe alguno de los compañeros comisionados que desee tomar la palabra, a la orden. Caso contrario, le agradecemos bastante a usted, estimado licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, y ya una vez que